Hola, hola, muy buenas tardes. Estamos una vez más en Diálogos Teológicos con Delia Ramírez y hoy vamos a estar hablando acerca de la teología de la cultura desde la perspectiva de Tillich. Ya hemos hablado de diferentes autores, diferentes teólogos como Harnack, como Heidegger, que es un buen filósofo, como Bullmann, pero en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de qué es la cultura desde la perspectiva de Tillich. Y bueno, vamos a empezar diciendo que Tillich fue un filósofo, escritor, predicador y teólogo eminente. Fue uno de los que dejó una excelente teología. Y bueno, vamos a dar paso entonces, querida audiencia, ¿qué es la cultura? La cultura es una forma de pensar, de actuar y de vivir de tal manera que todo lo que yo hago y todo lo que yo pienso y vivo es lo que me caracteriza como cultura. Pero para Tillich, ¿qué es la cultura? Tillich la define desde tres perspectivas, lo que es la autonomía, la heteronomía y la teonomía. Desde este aspecto, desde este punto, podemos decir que una cultura autónoma es aquella que surge por sí misma, que se genera por sí misma y a su vez es una cultura un poco vacía y sin sentido. Una cultura heterónoma es que se compone de dos aspectos. El primero es el político, también el aspecto religioso. Y desde estas dos perspectivas se genera una cultura que se tiene que adoptar, que tiene que crecer, que tiene que ser creciente, ¿verdad? Pero es una cultura extraña para los individuos porque surge de parte de estos dos rubros que acabo de comentar, político y religioso. Se somete a una ley extraña y superior a él. Y por otro lado tenemos la cultura teónoma o de la teonomía. Es una cultura que se basa o que se somete a una ley superior, pero que no es extraña para el individuo. Es una cultura donde hay una conexión entre lo que es la persona y el terreno divino, ocasionando una experiencia espiritual o lo que es el interés último. ¿Qué diferencias podemos encontrar, audiencia querida, entre una y la otra? Bueno, pues la autónoma es aquella que surge por sí misma. La heterónoma no surge por sí misma, sino que se da por dos aspectos religiosos y políticos. Y la teonomía puede ser autónoma, pero a su vez tiene que haber una conexión con lo divino. La autónoma también podemos entender que es una cultura sin sentido, vacía, desarraigada, secularizada. Y la heterónoma es una cultura eclesializada, ideologizada. Es una cultura que se somete, ¿verdad?, a una ley, como comentaba antes, extraña. Pero la teónoma entonces es una cultura que da lugar a la expresión, a la creatividad, a expresar nuevas formas de creación del interés último, pero también con una conexión espiritual, con una conexión con lo divino. Y bueno, Tillich dice que la profundidad, la dimensión de la profundidad de la cultura se basa en la religión. ¿Y qué es la religión entonces? ¿Cómo es que la cultura tiene que ver con la religión? Sí, así es. Vamos a entender que para Tillich la religión y la cultura van de la mano. Hay una correlación entre ellos y esta correlación es como un binomio conjugado, en donde la religión es la sustancia que le da vida y sentido a la cultura y a su vez la cultura es la forma de expresar a la religión. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Si dentro de mi cultura está amar a Dios por sobre todas las cosas, bueno, dentro de mi religión está amar a Dios por sobre todas las cosas, esa es mi forma de pensar, de actuar y de vivir,
yo lo voy a culturizar dentro de mi entorno o en mi vida. Lo voy a hacer una cultura, lo voy a hacer un estilo de vida, una forma de vivir, y esa es la manera en la que yo voy a actuar. La cultura entonces expresa lo que yo pienso, lo que yo y cómo yo actúo, haciéndola voy a llamarlo así, un hábito. Entonces, la religión da lugar a un principio que lo menciona Tillich como lo incondicionado. Es decir, hacer las cosas, culturizar de tal manera que a mí yo lo quiera hacer, lo desee hacer porque es mi manera de pensar y de vivir. La cultura entonces para Tillich es la sustancia, la base y la profundidad de la vida espiritual del hombre, ¿verdad? No se puede separar. Están atrapados en este interés último, en esta realidad última que finalmente es Dios. Entonces, a manera de conclusión, podemos decir que la mejor cultura que puede tener, ¿verdad? Una iglesia, una región, es la teónoma. La teónoma porque actúa de manera autónoma, pero a su vez expresa una relación con lo divino, y que la religión y la cultura van de la mano, no pueden estar separadas, van juntas una con la otra, y que entonces la religión es lo que le da vida a la cultura, pero la cultura expresa entonces la religión. Este fue nuestro episodio número 3, Diálogos Teológicos con Delia Ramírez. Nos vemos en un siguiente episodio y espero que esta teología de Tillich haya sido interesante, que hayamos podido comprender los tres tipos de culturas y así también la correlación que existe entre cultura y religión para Tillich.